Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a los que ya se han conectado a través del canal de YouTube. También lo estamos transmitiendo a través de Facebook. Como saben, este es un ciclo de charlas organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y por Espacio Público. Y es un ciclo de charlas para hablar de los temas sustantivos vinculados a libertad de expresión, aunque en ocasiones tenemos que, como siempre, referirnos a los contextos nacionales y al momento en que estamos viviendo. Invitamos a Héctor Faúndez. Héctor es profesor en el ámbito de derechos humanos, dirigió la especialización de derechos humanos de la Universidad Central de Venezuela. Además, es una persona que ha estudiado en líneas generales de manera bastante todo lo que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, y a los temas de libertad de expresión le ha dedicado varios trabajos. Yo quiero referirme, no voy a nombrar todos los libros que ha editado Héctor, porque estaríamos buena parte de la mañana, pero él hizo una publicación que se llama Los límites de la libertad de expresión, que es un trabajo que publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM allá por el 2004. Después, en sucesivas ediciones, se ha ido actualizando un trabajo muy importante, que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que publicó el Instituto Interamericano de Cooperación el Instituto Interamericano de Cooperación de San José en Costa Rica, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y también ha publicado en la Universidad Católica, más recientemente, en el año 2014, un trabajo sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Héctor ha trabajado en distintos ámbitos y invitamos a Héctor para este ciclo de charlas porque precisamente nos gustaría que pudiéramos abordar algunas de las dimensiones vinculadas a la libertad de expresión y el tema que le pedimos abordar en este encuentro de hoy es un poco el fundamento de la libertad de expresión, ¿no? Y por eso, nada, agradecer a Héctor la invitación, que aceptara la invitación y la posibilidad de escucharte, y por supuesto después en la segunda parte a través del canal de YouTube o de Facebook formularán preguntas y te las hemos llegado. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos quienes tienen la gentileza de escucharnos en esta mañana. El tema de la libertad de expresión es probablemente uno de los más sorprendentes en toda la literatura de derechos humanos, y con justa razón se le ha denominado como un derecho fundamental. ¿Por qué es un derecho fundamental? A diferencia de los demás derechos humanos, lo trataremos de explicar en el curso de esta intervención. Pero y sí quisiera comenzar por señalar que respecto de la libertad de expresión se han dicho tantas cosas, algunas buenas y otras malas, por supuesto. Se ha hecho referencia a sus límites, a sus restricciones legítimas, en fin. Pero yo quisiera concentrarme exactamente en lo que tú me has pedido. Esto es el fundamento de la libertad de expresión. Y antes de entrar en eso, creo que hay un tema previo. Quisiera decir algunas palabras en relación con qué es expresión, qué es lo que se puede calificar como expresión. No me voy a referir en esta oportunidad, porque no habría tiempo para ello, a cuáles son los márgenes dentro de los cuales eso que se denomina expresión puede practicarse con libertad. En términos generales, nosotros partimos de la premisa de que expresión es básicamente el lenguaje verbal, la expresión oral o escrita. Esto es, se parte de la premisa que la expresión, o se asume que la expresión es el discurso, es lo que decimos, a diferencia de lo que hacemos. Y eso marca una diferencia importante entre lo que es expresión por una parte y lo que es conducta por la otra. Mientras que la expresión generalmente, y por lo menos así es
en los países democráticos está protegida. Eso es, y fíjense, estoy tratando de utilizar la palabra correcta, no estoy diciendo está permitida, no, está protegida, mientras que en el caso de la conducta generalmente está regulada. Tampoco estoy diciendo que está prohibida, no, que está regulada, lo cual significa que habrá algunas conductas que están prohibidas, otras que están permitidas y habrá algunas que están permitidas pero cumpliendo determinadas condiciones de modo, de tiempo o de lugar. Esta es tal vez una distinción básica para los efectos de entender cómo opera, cómo funciona la libertad de expresión y qué es lo que se está protegiendo. Decíamos, sí, que expresión es básicamente el discurso de cualquiera de nosotros. Esto es lo que nosotros decimos, la expresión oral o la expresión escrita. Esto es la palabra hablada o escrita. Y obviamente que la palabra hablada o escrita es una herramienta poderosísima en muchísimas circunstancias y especialmente en el debate político. Y por eso es que resulta tan peligrosa. Por eso es que con frecuencia se le prohíbe. Pero lo que me interesa destacar aquí para los efectos de esta breve introducción es que además de la palabra, también puede haber otras formas de expresión. Expresión es, a fin de cuentas, lo que dice algo. Y nosotros podemos decir algo, ya sea con la palabra hablada o escrita, o podemos decirlo también, por ejemplo, con una obra artística, con una obra musical, con una sinfonía, con una música en particular que no tiene una sola palabra, que no hay absolutamente nada que pueda decir allí, pero que sin embargo simboliza algo. Por ejemplo, fíjese el caso de la Marsellesa. La Marsellesa obviamente tiene un texto, pero tiene una letra en francés. Y probablemente muchos de aquellos que la escuchan y que sienten cierto fervor y cierto entusiasmo cuando la oyen cantar, y a lo mejor incluso se les hincha el corazón, resulta que no entienden ni una sola palabra de lo que dice. Y sin embargo, identifican ese himno o esa música con la libertad. Se ha convertido en un símbolo de la libertad. Es probable que si nosotros examináramos con cierto detenimiento el texto de la letra de la Marsellesa, a lo mejor diríamos que hay algunas cosas que son incompatibles con la libertad, hay algunas cosas que resultan xenófobas o hay algunas cosas que no nos gustan. Pero la Marsellesa ha llegado a ser el símbolo de la libertad. Entonces, como música, pura y simplemente. Y lo mismo pudiéramos decir de una obra pictórica, de un cuadro, por ejemplo, el Guernica de Picasso. Es probablemente la expresión más clara de cómo a través de la pintura se puede transmitir un mensaje. Luego, mire, también pudiéramos nosotros comunicarnos a través de gestos. Los romanos, con la señal de un pulgar hacia arriba o un pulgar hacia abajo, estaban diciendo algo que podemos compartir o no, pero estaban transmitiendo un mensaje, estaban comunicando algo. Y precisamente por decir algo y por decirlo en forma artística, a los periodistas y editores y a los caricaturistas de la revista Charlie Hebdo les asesinaron y les han perseguido. Y precisamente por exhibir esas caricaturas de Charlie Hebdo, las caricaturas de Mahoma, un maestro de historia recientemente ha sido asesinado. Lo que estaban mostrando era simplemente una caricatura, en donde no había texto, en donde no había palabras, en donde no había absolutamente ningún mensaje de tipo verbal. Había simplemente eso, una caricatura. Y esa caricatura estaba diciendo algo. Y esa caricatura generó también
determinado tipo de conductas en muchos países árabes, o particularmente en países árabes, en donde en este momento se está quemando la bandera de Francia. La quema de la bandera, de nuevo, no dice nada, no hay palabras. Las personas que le están quemando pudieran ser mudos y pudieran no estar diciendo nada. Pero el solo hecho de quemar la bandera está transmitiendo un mensaje y está diciendo algo. De tal manera que lo que me interesa subrayar aquí es que la forma como nosotros podemos expresar algo es obviamente en forma hablada o escrita, pero también podemos hacerlo por otros medios, por medios artísticos, por medio de una caricatura, por medio del arte, por medio de la música, y lo podemos hacer también por medio de una conducta. Por medio de una conducta que tiene que tener determinadas características, porque como decíamos antes, hay una diferencia entre expresión y conducta. La expresión normalmente está protegida, la conducta normalmente está regulada. Ahora, si se trata de una conducta expresiva, esto es una conducta que tiene un símbolo, que tiene una carga simbólica y que dice algo, entonces esa conducta se convierte en expresión y por lo tanto pasa a estar protegida. Es el caso de la quema de la bandera de Francia o de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Es el caso de la quema de la fotografía del tirano. En fin, cualquier hecho, cualquier conducta que de una u otra manera sea el símbolo de algo. Por supuesto que el lanzar una piedra en contra del tirano también es un símbolo, también está diciendo algo, también está explicando nuestro rechazo en contra del tirano, pero en el lanzar la piedra hay mucho más de conducta que de expresión, y por lo tanto eso es lo que no va a estar permitido. La expresión, así entendida, así identificada, es sencillamente lo que dice algo, lo que transmite un mensaje, lo que comunica ideas o informaciones, por la vía que sea. Bien, entremos ahora en lo que se me ha pedido que explique. ¿Cuál es el fundamento entonces de la libertad de expresión? ¿Por qué razón tendríamos que proteger esa expresión? ¿Por qué la expresión tendría que estar permitida, a diferencia de la conducta que está prohibida o por lo menos regulada? ¿Qué es lo que hace que la expresión tenga una carga especial, una carga emotiva o de otra naturaleza que deba estar protegida? Entonces, Lenin en alguno de sus escritos se quejaba precisamente de esto y decía, ¿por qué permitir que un gobierno que cree que está haciendo lo correcto tenga que ser, no pueda censurar, no pueda recurrir a cualquier medio para los efectos de impedir que la gente ataque a ese gobierno que creemos que está haciendo lo correcto? ¿Por qué preferir el mensaje que está transmitiendo esa gente que defender lo que está haciendo el gobierno? ¿Y cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son las explicaciones que se dan? Desde luego, entonces, hay muchas. Entonces, algunas de ellas, las más notables, las más importantes, que son a las que me voy a referir. Una, la teoría del desarrollo personal, la circunstancia de que si nosotros permitimos la libertad de expresión, de alguna manera vamos a ser mejores seres humanos, vamos a crecer como personas, nos vamos a desarrollar. Es tal vez una de las que más ha sobresalido en el ámbito intelectual o académico, pero también ha habido una tercera teoría, una segunda teoría, que apunta a la forma como la libertad de expresión puede hacer que nuestras sociedades, nuestras economías crezcan y se desarrollen. Lo mismo que se dice en la tesis del desarrollo personal, bueno, mire, que la libertad de expresión también puede ser un motor de crecimiento económico. La libertad de expresión puede ser lo que hace que nuestros países y nuestras sociedades
crezcan y se desarrollen. Sin libertad de expresión no puede haber progreso social y económico. Esta es una tesis que ha desarrollado particularmente un economista hindú, Amartya Sen, que ha escrito varios libros sobre particular, libros y algunos folletos también, y es donde él sostiene una de las afirmaciones que a mí me impactó, me pareció que resumía muy bien toda su tesis, toda su teoría. Él dice que no conoce ni un solo país en que haya, él se refiere a la libertad de prensa, no a la libertad de expresión. La libertad de prensa y la libertad de expresión son cosas diferentes. Es posible que la una entonces, sea el género y la otra sea la especie, pero no es lo mismo. Él se refiere, Amartya Sen se refiere a que no conoce ningún país en donde haya una relativa libertad de prensa en el cual haya habido una hambruna, en el cual haya habido una tragedia humanitaria que haya conducido a la población al hambre. En su opinión, si hay libertad de expresión, usted puede tener la certeza de que allí, en ese país, no va a haber hambre y va a haber crecimiento económico. La tercera tesis es la tesis de Alexander Melkejohn, en los años 40 del siglo pasado, un politólogo estadounidense, que sostenía que la libertad de expresión es la forma como nos autogobernamos, es la forma como opera nuestro sistema político, es la forma como se hacen nuestras políticas públicas. Esto es, la libertad de expresión está íntimamente vinculada a la democracia. No puede haber democracia si no hay libertad de expresión. Y la libertad de expresión es la herramienta que hace que funcione la democracia. Veamos, sin embargo, algunos problemas que pueda plantear cada una de estas teorías, ¿no? Y voy a dejar a la de Melkejohn para el final. Entonces, probablemente la que más nos interesa, o por lo menos la que a mí más me entusiasma. Tal vez uno también pudiera decir que uno no tiene que elegir necesariamente entre una de estas tres teorías, sino que probablemente es el cúmulo de todo lo que está allí, de lo que vamos a encontrar en estas distintas teorías, en estas distintas vertientes de pensamiento, lo que sirve de fundamento a la libertad de expresión. No es pura y simplemente el desarrollo personal o el desarrollo económico o la forma como nos autogobernamos, sino que es la suma de todo eso lo que le da justificación a la libertad de expresión. Si nosotros tuviéramos en cuenta únicamente el desarrollo personal, desde luego la libertad de expresión es la que nos va a permitir elegir, por supuesto, qué libro vamos a tener en nuestra mesa de noche, qué programa de televisión queremos ver o no queremos ver. Podrá elegir a qué cine vamos y qué película es la que queremos ver. Nos permitirá ir a un mitin político de la persona a la que queremos escuchar y no necesariamente a otra. En fin, podrá también conducirnos a otras dimensiones de la libertad, particularmente en lo que tiene que ver con la libertad de conciencia y religión, y podrá llevarnos asimismo a otra dimensión de la libertad individual, como es, por ejemplo, la vida privada. Por eso mencionaba el tema de que, bueno, mire, es la libertad de expresión la que nos permite elegir qué libro tenemos en nuestra mesa de noche. Y no tiene por qué venir un policía de 1984 o de 2020 a revisar eso y a llevarse ese libro, porque eso es algo que no podemos leer. Eso es parte de nuestra libertad. Y eso es parte de la libertad de expresión. La libertad de expresión se define en todos los instrumentos internacionales como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. El objeto son las informaciones e ideas de toda índole, cualquiera. Y el instrumento es buscarlas, recibirlas y difundirlas.
Ahora, si el propósito de la libertad de expresión es hacernos mejores seres humanos, hacernos mejores personas, hacernos crecer en lo personal, eso puede plantear un problema si lo que nosotros estamos empeñados en transmitir y comunicar es, por ejemplo, un lenguaje xenófobo. O si nosotros queremos transmitir pornografía. O si, en el mejor sentido de la palabra, no como se utiliza bajo algunos regímenes dictatoriales, si nosotros lo que queremos es difundir lo que correctamente puede ser calificado como un lenguaje de odio. Que hay que matar a los judíos, que hay que eliminar a los musulmanes, o a los no creyentes, o a los católicos, o a los inmigrantes. Eso probablemente no debería estar protegido por la libertad de expresión con el pretexto de que la libertad de expresión nos hace mejores. Eso no nos hace mejores. El discurso xenófobo, el discurso racista, el discurso del odio en el buen sentido de la palabra, no nos hace crecer, no nos hace mejores y no debería estar permitido. Y en el caso de si lo que sirve de justificación a la libertad de expresión en el caso de la teoría del desarrollo, el desarrollo como la justificación última de la libertad de expresión, el hecho de que nuestros países van a crecer y se van a desarrollar gracias a la libertad de expresión y no vamos a caer en la hambruna de Corea del Norte o de otros regímenes gracias a la libertad de expresión. Eso, por supuesto, que elimina todo aquello que no contribuya al desarrollo económico. Por ejemplo, eso seguramente permitirá impedirle al pastor o al predicador que vaya por las calles transmitiendo un mensaje religioso o a la persona que quiere escuchar ese mensaje religioso que vaya a misa o que vaya a la sinagoga o a la mezquita. No estaría protegido, puesto que no corresponde al fin perseguido, no corresponde a lo que justifica la libertad de expresión. De tal manera que por allí pareciera ser que esa es una explicación que tiene huecos y que tiene huecos muy grandes porque tampoco justificaría probablemente la literatura, a menos que lo que queramos sea el crecimiento de la industria editorial. Y no justificaría tampoco el desarrollo de la ciencia en algunas esferas, en donde tal vez el impacto que eso va a tener en la economía va a ser muy, muy a largo plazo. Y no va a haber una manifestación concreta e inmediata en el crecimiento económico. Ahora, si nos movemos a la teoría de la libertad de expresión como herramienta política, a la tesis de Meiklejohn, eso tiene, desde luego, un impacto básico, un impacto fundamental en nuestras vidas, porque de alguna manera nos permite participar en la formación de las políticas públicas. Probablemente no seamos nosotros los encargados de adoptar las medidas. No somos nosotros ni el ministro de Educación o el ministro de Salud para decidir cómo vamos a combatir el coronavirus. No somos nosotros el policía que va a impedir que crucemos de una zona a otra o que nos va a sancionar porque no llevemos una mascarilla. Pero somos nosotros los que podemos discutir si las medidas que se están adoptando son las correctas o no lo son. Somos nosotros los que podemos discutir si las medidas que se están adoptando son excesivas y tienen efectos en otras áreas de la libertad e impiden que nosotros podamos controlar al gobierno en otras esferas completamente distintas a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el coronavirus. Si
se produjera un terremoto en el oriente y el gobierno de Venezuela decretara el estado de sitio y el toque de queda para los efectos de poder controlar la situación, uno en principio tendría que decir, bueno, mire, políticamente es una medida correcta, porque desde luego hay que ver cómo salimos de los efectos de ese terremoto. Entonces, pero alguien nos advertirá que sí, pero es que resulta que el terremoto no ha sido en todo el país. El terremoto afectó solamente a la región de Oriente. Y en cuanto a el toque de queda o eventualmente unas restricciones a la libertad de expresión, que no se pueda publicar nada sin autorización del gobierno, pues uno pudiera, particularmente fotografías, por ejemplo, de los destrozos causados por el terremoto para no causar pánico, tal vez, con la intención de no causar pánico, o fotografías o videos de saqueos en automercados con el propósito de que no se produzca un efecto de imitación. Eso pudiera estar bien, pudiera ser correcto, pero es que si se va a prohibir el ejercicio de la libertad de expresión y si se va a imponer el toque de queda en todo el país, no solamente en la región afectada, lo que se está haciendo es coartar el ejercicio de la libertad de expresión en zonas, en sectores que no están afectados por esa medida o que no debieran estar afectados por esa medida y que tienen un efecto completamente distinto. Controlar el ejercicio de nuestra libertad de expresión en esferas diferentes, impedir que nosotros podamos transmitir otro tipo de mensaje. El hecho de que la libertad de expresión tenga como fundamento que sirva como herramienta del proceso político y que tenga como fundamento el poder participar en la formación de las políticas públicas. Eso obviamente que va a incidir en otros derechos que están íntimamente relacionados con la libertad de expresión, como por ejemplo la libertad de protestar, la libertad de manifestar, el derecho que tenemos de salir a la calle a protestar en contra de determinadas medidas gubernamentales o a apoyarlas. Un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos decía que la calle es la imprenta del hombre pobre. El hombre rico, sin duda, puede pagar un remitido y publicar un manifiesto de página completa o del periódico completo, si quiere, para los efectos de expresar sus ideas en torno a lo que le plazca. El hombre pobre no tiene cómo pagar esa página del periódico. Pero según este juez decía, bueno, pero le queda la opción de salir a la calle a protestar. Y eso es la imprenta del hombre pobre, por lo tanto eso está protegido por la libertad de expresión. Que la libertad de expresión tenga como fundamento garantizar la forma como nos autogobernamos. Esto es el ejercicio de la democracia. Eso significa como contrapartida también que no solamente incluye la libertad de poder expresar nuestras ideas y transmitir nuestras informaciones, sino que al mismo tiempo tener acceso a la información. Y particularmente a información oficial, a información gubernamental. Que no se nos mienta en torno, por ejemplo, a la cifra de fallecidos por el coronavirus, en torno al número de personas contagiadas por el coronavirus, en torno a los sitios en donde hay focos de contagio, en torno a la forma como nos llegamos a contagiar, cómo es que llegó aquí, desde dónde ese virus, en fin, y cuáles son las formas como podemos combatirlo. Es decir, nada de esta información se nos puede negar, nada de esto puede estar censurado o sometido a la confidencialidad o al secreto por parte del gobierno, del mismo modo como no lo tienen que estar otros tipos de información. Ahora, probablemente incluso si el fundamento de la libertad de expresión es la participación en el proceso político, incluso aquí habría
áreas y circunstancias en las cuales es legítimo restringir, no limitar, la libertad de expresión. Por ejemplo, en torno a lo que tiene que ver con la seguridad nacional, particularmente en torno a lo que tiene que ver con la seguridad nacional, o lo que pueda ser indispensable para los efectos de proteger el orden público o la privacidad de las personas, o porque el tipo de información que se está dando no tiene nada que ver con el proceso político. El tipo de información que se quiere transmitir es un asunto que concierne única y exclusivamente a un individuo en particular. Y como no tiene connotación pública, entonces eso está vedado, eso no se puede transmitir, eso está protegido también por otro aspecto de la libertad de expresión o de nuestros derechos individuales. Ahora, todo lo que tiene que ver con asuntos públicos debería ser permitido, salvo estos elementos a los que señalo: seguridad nacional, orden público, salud pública, moral pública y, por supuesto, también la protección de los derechos de otros. El problema es que incluso si se trata de proteger, de proteger eso, de restringir la libertad de expresión en esos 5 aspectos y no en otros. Ustedes recordarán cómo en algún momento en Venezuela, cuando se estaba discutiendo la ley de responsabilidad social en la radio y la televisión, se incluían allí elementos que tenían que ver, por ejemplo, con la cultura nacional o otro tipo de ideas o cosas. Bueno, eso no es parte de los que son fines legítimos que permiten restringir la libertad de expresión. Eso no era compatible con la libertad de expresión y con los compromisos internacionales que ha asumido Venezuela y muchos otros países en el campo de la libertad de expresión. Pero en cuanto a lo que sí es razonable, por ejemplo, y uno de los temas más complicados, la seguridad nacional. La seguridad nacional obviamente que permitirá a los estados restringir el acceso a información sensible, a información que pueda poner en riesgo la seguridad nacional, la seguridad del Estado y por lo tanto la seguridad de todos. El problema está en que también tendrá que haber determinados controles sobre ese tipo de información. Uno de los controles que se establece en sociedades democráticas, en países democráticos, es que primero tiene que haber un órgano de control que diga que eso efectivamente es de seguridad nacional y que eso además esté previsto en una ley. Otro órgano de control es que tiene que haber un lapso durante el cual esa información estará vedada al público, pero después de lo cual tiene que ser liberada, esto es, tiene que ser permitido su acceso a todo, tiene que ser de conocimiento público. Y ese plazo se fija según los países y según la información en 10 años, 20 años o muchas veces 50 años. En el caso de la controversia del Esequibo, por ejemplo, veíamos cómo precisamente sobre la base de leyes sobre libertad de información o sobre secretos oficiales, según el caso, en el caso de Inglaterra, la ley de secretos oficiales, en el caso de Estados Unidos, la ley de libertad de información, no se fijaban un lapso de 50 años para información que tenía que ver con el momento en que se estaba discutiendo y se estaba adoptando el laudo de París sobre la controversia del Esequibo. Y esa información se liberó 50 años después, entonces vino a conocimiento de todos y particularmente de los venezolanos y de las autoridades del Estado 50 años después de que se había dictado el laudo. Y es 50 años después de que los venezolanos se pueden enterar de algunas incidencias de ese procedimiento. Pero no solamente eso, ¿no? También está el hecho de que con mucha frecuencia los estados recurren al pretexto de la seguridad nacional para coartar la libertad de expresión, cuando en realidad lo que está detrás son otras cosas, son consideraciones de una naturaleza completamente diferente. Por ejemplo, ustedes sin duda habrán escuchado hablar de los papeles del Pentágono. Probablemente la mayor parte de quienes nos escuchan estaban demasiado pequeños para haberlo presenciado en directo.
o para haber conocido a algunos de los protagonistas en directo. Yo no estoy en ese privilegio. En el caso de los papeles del Pentágono, fíjese, de lo que se trataba era de la publicación de una serie de documentos del Pentágono que se referían a la forma como Estados Unidos se había involucrado en la guerra de Vietnam. Y de acuerdo con esa documentación, se deducía de allí que había habido fraude y engaño, que se había manipulado información, que se había falseado información, que se le había otorgado a la población información que carecía de veracidad para los efectos de que los ciudadanos no se opusieran a la guerra de Vietnam y la apoyaran. Y comienzan a publicarse estos documentos por el New York Times y posteriormente también por el Washington Post. Una vez que se le prohibió al New York Times, entonces como la prohibición era específicamente para ese periódico, entonces el New York Times dijo, bueno, a nosotros no nos han dictado ninguna prohibición, lo hacemos nosotros. Luego la prohibición fue a ambos periódicos y el asunto llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos con el pretexto de que esto dañaba la seguridad nacional y por lo tanto estos dos periódicos estaban incurriendo en una violación de la legislación estadounidense y estaban incurriendo en un delito. El razonamiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de la Corte Suprema de esa época, fue diferente. La Corte Suprema dijo, mire, después de analizar esos documentos, después de estudiarlos, hemos visto que todo esto tiene que ver con hechos del pasado, con historia. No hay absolutamente nada que vaya a comprometer la seguridad de quienes hoy en día están en Vietnam o de las autoridades que hace años adoptaron tales o cuales medidas. Eso tiene que ver con la responsabilidad de quienes adoptaron esas medidas y no compromete la seguridad nacional del Estado hoy. Por lo tanto, afirma la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero mire, no es una restricción legítima y por lo tanto se levanta. Tengo la impresión de que por algún gesto que he visto por allí, si ya estoy excediéndome del tiempo, simplemente para concluir la idea, decir que tal vez la suma, la conjunción de todas estas teorías, el desarrollo personal, el desarrollo económico, la herramienta de la libertad de expresión como herramienta del proceso político, todo ello en alguna forma contribuye a esos tres objetivos y al mismo tiempo es lo que sirve de fundamento a la libertad de expresión. Pero no quiero extenderme más y me someto a las preguntas de ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado. No se te escucha. Gracias, Héctor, por esa estupenda revisión de los argumentos, del fundamento de la libertad de expresión. Quienes de alguna manera trabajamos en la defensa y promoción de la libertad de expresión, muchas veces olvidamos las razones por las que es importante el derecho, ¿no? Es decir, en algunas ocasiones, ¿y por qué es importante? Y tú decías, y citabas el tema de la relación entre desarrollo y libertad, ¿no? Uno podría hacer una revisión en el caso venezolano en la medida en que se ha venido deteriorando la institucionalidad democrática y entre ellos la libertad de expresión, se ha venido deteriorando las posibilidades y la realización de otros derechos, ¿no? Y eso es evidente. El deterioro democrático ha traído en consecuencia también el deterioro de las condiciones de vida de muchas de las personas, porque se invisibilizan los problemas, se invisibilizan los diagnósticos, se hace difícil que la gente participe y pueda deliberar en relación a cuáles son las soluciones. Hay sin duda un correlato concreto que lo hemos vivido en los últimos 20 años en el país, ¿no? Que en ocasiones se escondía porque habían grandes volúmenes o ingresos petroleros muy fuertes y eso hacía que no se visibilizaran algunos de los desafíos que tenía el país.
hay alguna gente que pregunta y hace una pregunta muy concreta que tiene que ver con el contexto actual, ¿no? Y tiene que ver con lo que pasó con el caso de Roland. Y la pregunta es, eh, que realizan por acá y que te la quiero hacer llegar para que lo hace Luis Alejandro Laya. Y la pregunta es, tiene que ver, ¿cuál es la implicación de la judicialización contra los periodistas? Es decir, de alguna manera es una de las cosas que este año se han venido dando. Ciertamente, la pregunta es, a partir de lo que has hablado, la lógica de criminalización y la lógica de judicialización, eh, en algunas ocasiones sobre temas de libertad de expresión, pero otras veces utilizando otro tipo de argumentos, ¿qué implicaciones tiene eso para lo que tú nos has hablado del debate democrático, del fundamento, pues, mismo de la libertad de expresión? Bueno, en el caso venezolano, era la primera parte de tu exposición. Yo creo que lo que hemos presenciado los venezolanos es cómo se fue cercenando poco a poco la libertad de expresión. Primero, ya a lo mejor me equivoco en el orden, primero la ley de responsabilidad social de los medios de comunicación, luego la reforma del Código Penal para los efectos de desempolvar delitos que prácticamente estaban olvidados y que ya habían, si se puede decir, caducado, que no eran utilizados. Tercero, la creación de nuevas figuras delictivas, delitos de expresión. Cuarto, el control de las manifestaciones públicas. Y luego, o paralelamente con todo esto, un hecho que tenía que ver con la represión de periodistas y comunicadores sociales o trabajadores de la comunicación social, a fin de que no pudieran tener acceso a la información o a fin de que no pudieran difundir determinadas informaciones. No podían ingresar a las oficinas públicas, no podían recibir información de cuánta agua potable había disponible en el embalse tal o cual, no podían obtener información sobre qué estaba pasando con la red eléctrica. Se les cercenaba el acceso a la información, o si aún así ellos de alguna forma la conseguían y difundían las informaciones, entonces vamos a castigarlos, vamos a perseguirlos. Entonces, a lo mejor no los acusamos de ningún delito, pero los vamos a tener presos por algunos días. Entonces, y esto, ¿qué es lo que va a producir? Lo mismo vale para el caso de Roland Carreño y lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces, si nosotros de alguna manera acosamos a la prensa, lo que vamos a hacer es intimidarla. Cuando detenemos al periodista Roland Carreño, no es solamente lo que pasa con Roland Carreño, la circunstancia de que ahora, como está preso, él no puede ir a investigar, no puede sentarse en su computador y escribir una crónica o un reportaje de tal o cual cosa, no puede escribir una columna de opinión, no puede estar libremente llamando por teléfono a sus amigos, a sus relacionados, o poner un mensaje en las redes sociales informando sobre tal o cual hecho. No lo puede hacer él, Roland Carreño. Pero el problema es que cuando detienen a Roland Carreño o a otro periodista, lo que están haciendo es intimidarlos a todos los medios de comunicación social, para los efectos de que ellos guarden silencio y se inhiban de reproducir o de transmitir información, entonces que pueda ser considerada como perjudicial para quienes mandan, para los que gobiernan. Entonces, fíjense que esto tiene que ver no solamente con lo que nosotros podamos decir o pensar, sino que incluso con la transmisión, con la reproducción de lo que dicen otros. Por ejemplo, ustedes recordarán que en algún momento el diario ABC de España, el diario del Partido Popular Español o de la derecha española, publicó una información
sobre Diosdado Cabello y su vinculación con el narcotráfico. Y esa información fue reproducida por 3 medios venezolanos, por El Nacional, Tal Cual y La Patilla. Bueno, los 3 fueron objeto de demandas judiciales. Entre paréntesis, aquí no hubo una acción directa por parte del gobierno, sino que por parte de alguien que, más que mal, oficial o extraoficialmente forma parte de la estructura del Estado y ejerce poder dentro del Estado. Y Diosdado Cabello se demandó a estos 3 medios de comunicación por cifras inmensas, por cifras millonarias, lo cual no solamente tenía el efecto de silenciar a esta persona, sino que al mismo tiempo de mandar un mensaje a todos los demás medios de comunicación. Si usted va por ese camino, entonces a lo que se está exponiendo es a esto, a una demanda que lo va a dejar en la ruina. Usted es dueño, usted decida. Usted tiene la libertad de decidir si lo publica o no. Pero fíjense que en ese caso ni siquiera estos 3 medios estaban transmitiendo una información propia, sino que estaban reproduciendo lo que decía otro medio de comunicación. Nunca hubo una demanda en contra del ABC de Madrid, sino que solamente en contra de los medios locales. Gracias, Héctor. Héctor, el tema de esta criminalización, uno de los efectos que tiene es como el efecto silenciamiento. Exactamente. Y una de las cosas que tenemos en el ordenamiento, tú hablabas del tema de la búsqueda de la verdad, ¿no? Es decir, digamos, esa noción de la libertad de expresión como instrumental para que, a producto de la deliberación, los ciudadanos puedan formarse su propia verdad. Sí, si me permites, Carlos, no la mencioné, fíjate, mencioné 3 de estas tesis o teorías que sirven de fundamento a la libertad de expresión. Esta es la primera que surgió en realidad, la teoría de la búsqueda de la verdad. No la mencioné porque quise referirme a las otras 3, que también es extremadamente importante, porque ¿qué es lo que pasa? Que desde luego nosotros nos podemos equivocar en qué es lo que creemos, en qué es lo que pensamos, en qué tipo de información estamos manejando. Pero solamente el hecho de que tengamos la libertad de buscar y recibir informaciones y ideas de todo tipo es lo que hace posible que nosotros podamos acercarnos a la verdad. Y cuando se restringe la libertad de expresión, a lo que nos exponemos es pura y simplemente a la circunstancia de que se nos imponga la verdad de otro, la verdad oficial. Perdona la interrupción. No, es que precisamente porque ese es uno de los argumentos y uno quizás de los primeros, y por eso es que uno tiene como decir, el problema no, el Estado no puede definir qué es lo que es verdad o no. En el caso nuestro, hablan de la veracidad, es decir, ¿quién define lo que es verdadero? Cuando en algunas ocasiones incluso todas las verdades o algunas verdades son provisionales, porque es hasta donde se llegó una determinada investigación periodística y después con los nuevos datos puede cambiar. Entonces, ¿por qué no? ¿Cuáles son las implicaciones? Y eso tiene que ver con la pregunta anterior, de que los jueces estén definiendo lo que es verdad y lo que no es verdad, es decir, lo que es cierto y lo que no es cierto. Es decir, ¿acaso la sociedad no debería tolerar, en función de esos argumentos que tú decías, el que circule información que no necesariamente es cierta o veraz, ¿no? Sí, ese es uno de los problemas que se planteó con la Constitución de Venezuela, que dividió el tema de la libertad de expresión en 2 disposiciones, ¿no? El artículo 57 para los efectos de la libertad de expresión en general y el artículo 58 para los efectos de la libertad de información, que en realidad es parte de la libertad de expresión. Y en este segundo, allí se refiere a que toda persona tiene derecho a la información veraz, a lo cual fue obviamente una tragedia. El problema es que ya antes se había hecho en otras constituciones, en otros países, no lo había hecho, por ejemplo, la Constitución española, y lo había hecho también la Constitución de Portugal.
Y sin embargo, en esos países, la incorporación de esta expresión del derecho a la información veraz no tuvo ningún efecto pernicioso, ninguna consecuencia negativa para el funcionamiento de la democracia. ¿Por qué? Porque las leyes, en definitiva, también dependen de quién las aplica, y de quién las interpreta y cómo se interpreta. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos derecho a la información veraz no significa que yo no pueda opinar o informar sobre algo que creo que es veraz. Entonces, no tengo toda la información en este momento. Mire, yo creo que en este momento ya han extraditado al señor Alex Saab y está de viaje hacia los Estados Unidos. Yo estoy convencido de que eso es así y está viajando en este momento. Y resulta que eso es incorrecto, no corresponde exactamente a la verdad. Entonces, pero eso no significa que por el hecho de que cada uno de nosotros tenga derecho a la información veraz, no pueda yo transmitir esa información. En definitiva, lo que hará que nosotros podamos acceder a la verdad es que podamos acceder a tanta información y a tantas ideas como sea posible. Es eso, es el libre acceso a informaciones e ideas de todo tipo lo que permite que podamos acceder a la verdad. Por lo demás, algo que estaba implícito en lo que tú decías, bueno, mire, ¿quién es el dueño de la verdad? Es decir, no hay una verdad absoluta. En derecho, los abogados conocen que cuando ocurre un accidente en la calle, y usted le pregunta a los testigos de ese accidente, cada uno de ellos tiene una versión distinta. Entonces se trata de un accidente de tránsito y le preguntamos a un señor y dice que, mire, el chofer del carro rojo venía a exceso de velocidad. Y el de más allá, que también vio el accidente, dice, no, porque el señor del carro azul venía, se notaba que estaba mareado, que todo indica que estaba bajo los efectos del alcohol. Y otra persona, una señorita que estaba en la esquina allí, que también vio el accidente, dice que el semáforo no estaba funcionando. En fin, cada uno de nosotros ha visto una parte de la verdad. Cada uno de nosotros tiene una determinada perspectiva. Por eso es que un escritor inglés decía que, Oscar Wilde decía que la verdad no es nunca pura y raramente es simple. Entonces, no, lo que sí es muy claro, lo que sí es muy simple, es que no puede ser el gobierno el que decida por nosotros qué es verdad y qué es falso. Una, una pregunta que nos hacen llegar es que hay muchísima gente, o sea, la gente del común, el, la gente que tiene una relación con los medios, a veces tiene como una vocación de castigo en relación a si un periodista se equivoca y pasa y da una noticia falsa, y a veces son expresiones como muy duras, ¿no? Es decir, oye, este se equivocó, lo que hay que hacer es meterlo preso, ¿no? Meter preso a un periodista, a una persona por lo que dice. ¿Qué argumentos podemos tener para decir que eso no es lo adecuado? La pregunta me la formula Fati. La primera reacción que me viene a la mente a mí es que tal vez precisamente eso hace que el periodismo, como regla general, sea un buen periodismo. Los periodistas son extremadamente cuidadosos en lo que dicen y en lo que informan. Entonces, a quién le preguntan y quién le preguntan. Y por supuesto que los periodistas, al igual que cualquiera de nosotros, también se pueden equivocar y se equivocan. Y a veces se equivocan con frecuencia. Entonces, pero lo que no se puede hacer es impedir que el periodista analice ese aspecto, esa faceta de la noticia, que difunda o divulgue lo que es su percepción de lo que es importante en este asunto, que probablemente no lo vamos a compartir todos. Es decir, mire, independientemente de que los periodistas traten de ser neutrales, entonces simplemente se les ve que tienen alguna orientación o alguna tendencia, ¿no? Yo ayer, por ejemplo, en la noche estaba viendo a un periodista que
eh, con el cual estoy en polos ideológicos completamente opuestos, pero que me gusta escucharlo porque tiene información creíble, información seria, y por eso, por la parte de información, no por la parte de su ideología, me gusta escucharlo. Entonces, bueno, anoche lo apagué en un momento determinado porque estaba hablando de la candidatura, de la campaña presidencial en los Estados Unidos, y comenzó a hablar de uno de los dos candidatos, hablando de sus negocios, o de esto, de aquello, que creo que es una vertiente completamente correcta, que eso es cierto y que en algún momento tendrá que ser más analizado y más estudiado. Pero bueno, me sentí incómodo, me sentí molesto y lo apagué o cambié de canal porque me parecía poco serio el que se dijera eso de ese candidato, cuando en el caso del otro existe exactamente lo mismo. Entonces se da en otra forma, con otras características, entre otras razones porque uno y otro están en posiciones diferentes. De tal manera que uno podrá ser también crítico de los periodistas, pero de ahí a criminalizar su actividad, eso es otra cosa muy diferente. El hecho de que uno pueda cambiar el canal de televisión o el canal de radio es una cosa. El hecho de que uno lo pueda perseguir y encarcelar, eso es otra completamente distinta. Tenemos un comentario que me hace llegar Andrés Raúl Páez, que nos dice: buenos días, gracias al distinguido profesor titular de la UCB. Bajo el contexto de las recomendaciones expresas de la misión independiente, la de verificación, en materia de libertad de expresión y la criminalización de periodistas, cierre de medios y visto el incumplimiento reiterado de la tiranía venezolana de tales protocolos, a la luz de los allanamientos del Correo del Caroní, la detención arbitraria de Rubén Carreño, te preguntan cuál es tu opinión sobre el Estatuto de Roma, la Carta Democrática y la responsabilidad en la cadena de mando sobre las autoridades, organismos policiales, jueces y fiscales que operativizan tales criminalizaciones infundadas. Andrés es el consultor jurídico del Colegio Nacional de Periodistas. Bueno, hay algunos documentos de naturaleza jurídica diferente. La Carta Democrática Interamericana no está exactamente en el mismo nivel del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un tratado vinculante, obligatorio para todos los estados. La Carta Democrática Interamericana es un instrumento que fue aprobado mediante una resolución de la Asamblea General de la OEA y que podría ser interpretada como una interpretación auténtica de la Carta de la OEA y en ese sentido también obligatoria, pero eso es más complicado. En el caso del Estatuto de Roma no hay ninguna duda que es vinculante y que es obligatorio. En segundo lugar, la Carta Democrática Interamericana es un instrumento que establece simplemente obligaciones respecto del Estado en torno a lo que es la preservación de la democracia y en torno a los componentes de la democracia, uno de los cuales, un componente fundamental, un componente vital, es de nuevo allí la Carta distingue entre dos cosas que a mi juicio hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo. A él habla de la libertad de prensa, no de la libertad de expresión, pero está bien, está bien. En el caso del Estatuto de Roma, no hay ninguna referencia a la libertad de expresión. Entonces no está allí. Otra cosa es que sí hay una referencia muy clara a las acciones dirigidas a perseguir a la población civil. Entonces cualquiera que esas acciones puedan ser. Entonces luego hay una diferencia también importante entre lo que es la Carta Democrática Interamericana y el Estatuto de Roma, que son dos instrumentos normativos, del valor que queramos. Es probable que uno sea vinculante y el otro no, pero los dos son instrumentos normativos. En el caso del informe de la Comisión Internacional de Verificación de los Hechos en Venezuela, es un documento que hace eso, que establece hechos. Entonces no son normas, establece hechos. Tendremos que ver si esos hechos
corresponden a lo que está previsto en determinado instrumento jurídico o no. En particular, ellos establecen la relación con instrumentos de derechos humanos, que es una cosa, instrumentos de derechos humanos en los que se establece la responsabilidad del Estado, y al mismo tiempo ellos establecen la relación con instrumentos del derecho internacional penal. Por ahí se dice derecho penal internacional, son cosas distintas. Pero bueno, se establece su relación con el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y aquí, por supuesto, que lo que está en juego ya no es la responsabilidad del Estado, sino que es la responsabilidad individual de quienes cometieron esos hechos. Son distintos elementos en cuanto a mi impresión sobre lo que acaba de preguntar nuestro amigo periodista. Yo diría, el hecho cierto de que el documento elaborado por la Comisión Internacional de Verificación de Hechos es muy sólido, es muy contundente, me atrevería a decir que irrebatible. Si lo fuera, el gobierno ya habría presentado pruebas y documentos que demostraran que todo lo que allí se sostiene es falso. Y lo que hemos escuchado de parte del gobierno no es un desmentido de esos hechos y una explicación que desmienta esos hechos, sino que lo que hemos escuchado es simplemente una descalificación de los miembros de la Comisión de Verificación. Gracias por la aclaración, Héctor. Y hay que decir además que un poco los delitos que investigó esa misión son los que están asociados a la Corte Penal Internacional, que tienen que ver con detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, tratos crueles y ejecuciones o asesinatos, ¿no? Esos son los 4 que utilizó. Una cosa es que algunas de... Sí, a ver, dime, Héctor. Que esos hechos, esas violaciones de derechos humanos, no libertad de expresión. Otras cosas que esos hechos, el asesinato, entonces, el escritor, bueno, un escritor, este escritor irlandés, se me escapa el nombre en este momento, decía que el asesinato es la forma más extrema de la censura. Esto es, todos esos hechos, obviamente que están vinculados con la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no es un elemento, no es un componente propio de los crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma. Exactamente, lo que sí es que algunas de esas personas, y es lo que, abundando en lo que está diciendo, algunos de los hechos que ellos verificaron pueden ser de personas por haberse expresado, es decir, las detuvieron arbitrariamente, las desaparecieron o fueron sometidas a torturas por expresarse, pero se centran en esos elementos. Así, por ejemplo, es interesante porque en algunas ocasiones uno recurre a una instancia como puede ser el Comité de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, porque está un periodista detenido o está una persona detenida por expresarse, pero lo que fundamentalmente va a investigar ese equipo de especialistas que va a dictar de alguna manera una resolución en relación a ese caso es lo que tiene que ver si es o no una detención arbitraria. A veces, en algunas ocasiones, en la estrategia de defensa, uno va por debido proceso, ¿no? O va por otros derechos que muchas veces se violentan y se les violentan a periodistas y todo lo demás. Y nos hacen otra pregunta que tiene que ver con el tema de los jueces, ¿no? Y lo hace Elisa Álvarez de Semana de Noticias y pregunto, ¿existe responsabilidad en los jueces por las sentencias contra periodistas o no? Que son acusados por ejercer su derecho a manifestar o a expresarse pensamiento o transmisión de noticias. Es decir, existe responsabilidad en los jueces que toman decisiones contrarias a los estándares constitucionales o los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, en principio los jueces son independientes para los efectos de las decisiones que adopten, de las sentencias que dicten. Pero, por supuesto, si se trata de una sentencia amañada, si se trata de una sentencia arbitraria,
el juez se está convirtiendo allí en un instrumento de la persecución política y, por supuesto, pasa a tener responsabilidad directa también por esos hechos. Entre paréntesis, y tiene que ver con la respuesta también a esta periodista y amiga, en relación con lo que tú mencionabas antes sobre los elementos que están planteados ante la Corte Penal Internacional o ante instancias de derechos humanos. Entonces, la discriminación en contra de los periodistas o la persecución de periodistas. Yo quisiera señalar aquí que lo que sí está previsto en el Estatuto de Roma es la persecución política. Esto es la persecución de determinadas personas o grupos de personas por sus ideas. Sí, y eso incluye, por supuesto, a los jueces, para volver a la pregunta de ahora, si un juez condena a un periodista por el hecho de ser periodista y por el hecho de difundir determinada información, obviamente que está cayendo también en el terreno de la persecución política y la discriminación, que está prohibida en la discriminación en los instrumentos de derechos humanos y la persecución política en el Tratado de Roma, ¿no? Formulan otra pregunta por acá, Héctor. Ya te la voy a colocar. La pregunta siguiente que formulan es, en definitiva, que estos llamados de atención que de alguna manera realizan las instancias internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada, el informe de verificación de hechos, están teniendo algún impacto real sobre el gobierno de Maduro. Y lo pregunta esta persona porque se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿tienen o no un impacto estas resoluciones, estos documentos, estas declaraciones que producen las instancias internacionales? No lo podemos saber con certeza, pero mi impresión es que sí. En primer lugar, el impacto que está teniendo es que está dejando más solo y más aislado al régimen de Maduro, cada vez más solo. Incluso estados que antes solían votar con Venezuela y que solían formar una coalición en defensa de Venezuela, ya no lo están, ya no están allí. En el caso de la resolución aprobada recientemente por el Consejo de Derechos Humanos, prorrogando el mandato de la Misión Especial de Investigación y Establecimiento de Hechos, resulta que fue rechazada por 3 votos, por 3 estados. 3 estados, ciertamente con un récord detestable o despreciable en materia de derechos humanos, y eso también es un indicio de qué es lo que está pasando. En segundo lugar, yo creo que qué efecto tiene, qué impacto tiene. Mira, hasta el momento no ha habido una decisión definitiva por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para los efectos de determinar si se inicia el proceso de la investigación preliminar respecto de Venezuela o no. Pero cuando se elabora un informe tan contundente, fíjese que en el caso de la Corte Penal Internacional tiene 2 personas dedicadas al tema de Venezuela, 2 personas que por supuesto que no pueden darse abasto cuando además de Venezuela tienen que ocuparse también de otros países. Y cuando de la noche a la mañana le presentan un informe técnico especializado, elaborado por una misión de expertos independientes, entonces tan sólido, tan contundente, que identifica a personas con su nombre y apellido o por su cargo. Esto es, que no las identifica, pero que son identificables. Cuando se le está presentando a la Corte Penal Internacional un informe tan sólido como este, le están poniendo el campo muy pequeñito, muy chiquito, para los efectos de que pueda seguir dilatando un pronunciamiento sobre lo que pasa en Venezuela y sobre la decisión o no de abrir una investigación sobre Venezuela. Por otra parte, yo creo que tiene un efecto también en el comportamiento de nuestros propios dirigentes, de nuestros propios líderes. Creo que es cierto que sigue habiendo represión, que es la misma que antes y a lo mejor hasta más. Pero eso como consecuencia del temor que significa la circunstancia de que hay personas en la cúpula del poder
que están señaladas por crímenes de lesa humanidad o personas que tienen una recompensa por su cabeza y que están siendo buscadas por otras naciones. Eso, por supuesto, que va a incidir, va a repercutir en el comportamiento de esta gente. Y yo creo que hay un elemento adicional. Yo no sé si ustedes habrán observado, pero desde algún tiempo esta parte, y no por la pandemia, nuestros dirigentes están viajando cada vez menos. Están saliendo cada vez menos y yo creo que razonablemente porque corren el riesgo de que en cualquier momento se puedan ser detenidos en otro país. A lo mejor tienen que aterrizar para hacer una escala técnica y en ese momento los van a detener como detuvieron, por ejemplo, a Alex Saab. Entonces, entre paréntesis, quiero recordar que hay determinados crímenes respecto de los cuales no hay inmunidad. Eso es lo que dijo, por ejemplo, la Corte de Londres en el caso de Pinochet. Pinochet invocaba la circunstancia de que él tenía inmunidad diplomática, que los actos que a él se le imputaban habían sido cometidos en su condición de jefe de Estado y por lo tanto tenía inmunidad, que estaba en una misión especial, una misión diplomática, en fin, una serie de cosas. Y la Corte de Londres dijo una cosa muy simple. Mire, de acuerdo con la Convención contra la Tortura, no hay ninguna disposición que confiera inmunidad por el delito de tortura. No estamos hablando del Estatuto de Roma, estamos hablando de una convención específica, la Convención contra la Tortura. Entonces no hay inmunidad. Y cuando a estas personas se les está acusando de hechos concretos, con evidencia tan sólida, tan contundente, cada vez les va a resultar más difícil poder viajar, incluso ir a Cuba. Incluso ir a Cuba resulta complejo y resulta difícil para ellos. Entiendo que Nicolás Maduro habría ordenado la adquisición de un avión que pueda realizar un vuelo directo sin escalas hasta Turquía. Entonces, para que no le pase lo que le ocurrió a Delcy Rodríguez o para que no le pase lo que le ocurrió a Alex Saab. Entonces, son señales de que hay cierto miedo, que hay cierto temor. Y resulta que aún así, con avión y sin avión, no están viajando. Y si lo hacen, están exponiéndose seriamente a ser detenidos. Entre paréntesis, no olvidemos que una de las recomendaciones, de las 66 recomendaciones, si no me equivoco, que hace la misión especial de verificación de hechos, es que los estados nacionales, o sea, los estados miembros de la comunidad internacional, realicen acciones conforme a su legislación en relación con los hechos que se verifican en el informe. ¿Cuáles son las acciones que podrían realizar esos estados? Obviamente, ejercer su jurisdicción universal respecto de crímenes que se han cometido en Venezuela y que están reportados en ese informe. Héctor, como ves, empezamos con los fundamentos y después fuimos a todo lo que son las lógicas cotidianas y los argumentos que están ahí. Pero sin duda el sentido de esos pilares de la libertad de expresión son los que sustentan toda esta dinámica de protección. Es decir, si lo que se quiere proteger es que haya deliberación en la esfera pública y que es un instrumento para la participación política, pues hay que tener claridad de que no puede haber consecuencias por expresarse. Héctor, Exacto. muchísimas gracias, Héctor, por tu intervención y por responder las preguntas de todas las personas que las formularon y por la posibilidad de debatir estos asuntos en medio de la vorágine que es la situación del país, ¿no? Todos los días no nos deja a veces pensar despacio, como diríamos. Muchas gracias, Héctor, por aceptar la invitación y por compartir en el día de hoy pues estas exposiciones y estos elementos. Muchas gracias a ti, Carlos, y muchas gracias a todos tus seguidores.